Varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo, pero Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. Sépanlo bien, todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón, y le dijeron a Pedro, a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse, bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que estén lejos, y para todos aquellos a quienes el Señor Dios llame. Amén. Bien, como les contaba entonces, estamos en esta nueva serie de mensajes bíblicos que le hemos puesto empoderados por el poder del Espíritu Santo para la misión. Y hace un par de días atrás estaba conversando con Camilo y yo le había puesto otro título a la serie. Le había puesto otro nombre muy parecido a ese y llegamos justamente con esta idea de empoderados por el Espíritu Santo para la misión. Pero déjenme decirte que esa palabra como que empoderado me había causado mucho, pero mucho conflicto durante mucho tiempo, especialmente cómo lo ve la cultura. Cuando la cultura habla acerca como del empoderamiento del hombre, el empoderamiento de la mujer, se nos vienen varias ideas a la cabeza, ¿no es cierto? Y esa era la razón por la cual mi corazón estaba tan conflictuado por ponerle ese título a la serie. ¿Qué es lo que se nos viene a la mente cuando tú escuchas en la cultura, en los medios, una mujer empoderada, un hombre empoderado? ¿Qué se les viene a la mente? Esta es una pregunta retórica. Seguramente se nos viene onda: oye, saca fuerza de ti mismo, te la tienes que creer, échale para adelante, tú eres capaz. Y tantas otras cosas más, y esas tantas de las razones por las cuales mi corazón estaba un poco conflictuado por ponerle a la serie este nombre. Sin embargo, cuando empecé a reflexionar y a meditar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, me di cuenta que esta palabra que quizás nos trae un poco conflicto, es una palabra que tiene grandes implicancias para nuestras vidas. Ser llenos del poder, pero no un poder que viene desde dentro de nosotros, sino que es un poder que viene fuera de nosotros, un poder que viene del cielo mismo, de lo alto, un poder que recibimos por gracia. Ser llenos del poder de Dios para poder vivir la vida cristiana. Y cuando empecé a meditar en eso, mi corazón se empezó a reconciliar con esta palabra. Hoy día vamos a estar hablando acerca como de decir toda la verdad, porque solamente por medio de un evangelio completo, eso puede conmover a las personas. Di toda la verdad, porque solo un evangelio completo conmueve a las personas. Y déjame hacerte una pregunta para seguir introduciendo este tema. ¿Les ha tocado alguna vez enfrentar algún chisme, una calumnia, la pérdida de su reputación? Bueno, eso fue precisamente lo que le pasó a Jesús y a los discípulos en Jerusalén. Chismes, calumnias, pérdida de su reputación, recibir críticas injustas. Y déjame decirte que en todas partes, inclusive en los lugares más religiosos, hay gente que mira con desprecio. Gente que critica negativamente, que en lugar de fortalecer, derriba. Y que acusa a los demás falsamente. Entonces las palabras, tus palabras, mis palabras, nuestras palabras, tienen un gran poder. Por un lado tienen un gran poder para herir, para socavar, pero también nuestras palabras tienen un gran poder para conmover a las personas. Para construir, para edificar, para fortalecer. Entonces, el gran peligro cuando nos calumnian y dicen mentiras de nosotros o nos tratan con desprecios, nuestra gran tentación es responder de la misma forma.
Y en el relato de Hechos capítulo 2 nos enseña por un lado este evangelio completo y cómo Pedro respondió. Entonces vamos a ver cómo el apóstol Pedro, esto solamente es la primera parte, este es un sermón bastante largo, pero luego de un par de conversaciones con el equipo pastoral dijimos, ¿sabes qué? Vamos a empezar a dividir los sermones para que no sean tan largos, ¿no es cierto? Y vamos de alguna forma poder llevarnos todo para la casa, ¿no es cierto? Entonces aquí en Hechos capítulo 2 vemos un gran sermón de Pedro y Pedro va a hablar en la misma ciudad donde Jesucristo fue criticado, menospreciado y acusado injustamente. Di toda la verdad de Jesús. Lo interesante de este texto bíblico es que desde el primer versículo número 22 y hacia adelante, se nos dice cómo Dios produce remordimiento en nuestros corazones. Cómo Dios puede causar un corazón sacudido por su palabra. Cómo Él puede traer verdadero arrepentimiento, un cambio de enfoque, un cambio de actitud. Y este texto responde a esa pregunta. ¿Cómo las personas pueden verdaderamente llegar a arrepentirse? ¿Cómo las personas pueden verdaderamente cambiar su enfoque en la vida? ¿Cómo pueden pasar de un punto A a un punto B? ¿Cómo pueden dar un giro drásticamente de 180 grados? No de 360, porque si es 360 que hay mismo. De 180 grados. ¿Cómo las personas pueden cambiar su opinión acerca de Jesús y del cristianismo? Y lo que Pedro te está diciendo esta mañana a través de su sermón, Pedro te está diciendo, todo se trata de Jesús de Nazaret. El cristianismo se trata de Jesús de Nazaret. Si tú hubieras estado en ese lugar, tu corazón hubiese sido conmovido profundamente y hubieras estado petrificado. ¿Nazaret? ¿Jesús de Nazaret? Una gran cantidad de personas, si tú puedes ver en el versículo 22, una gran cantidad de personas que estaban en ese lugar escuchando eran de Jerusalén. Todo esto ocurre en Jerusalén. La llegada del Espíritu Santo ocurrió en Jerusalén, en ese lugar. 120 personas fueron y escucharon el Evangelio, la vida de Cristo en su propio idioma. Gente que venía de diferentes lugares, del este, del sur, del norte, del oeste, escucharon por los discípulos el Evangelio que ustedes hoy día van a escuchar y lo escucharon en su propio idioma. La semana pasada veíamos que, ¿no es cierto?, que un viento recio vino desde el cielo, lenguas de fuego estaban sobre los discípulos y fueron llenos, ¿no es cierto?, de la presencia de Dios, llenos del poder de Dios. La promesa del Padre viniendo a la vida de estos discípulos, estaban siendo llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Y dónde ocurrió eso? No ocurrió en Belén, no ocurrió en Nazaret, ocurrió en Jerusalén. Pero Jesucristo era de Nazaret. Y ellos despreciaban a la gente de Nazaret. Y este es el punto. Que los que estaban en Jerusalén, algunos de los judíos y del pueblo de Israel, despreciaban a la gente de Nazaret. Y el punto es que siempre algunos desprecian a otros. Esa es la clásica actitud que es característica de la humanidad. Algunos siempre han menospreciado a otros por ser del lado contrario. Entonces, si tú eres un apasionado por la política, al punto de ser una idólatra de la política, es muy probable que tú demonices o menosprecies al que está en el lado del otro lado. Si tú eres de izquierda, vas seguramente a menospreciar al de la derecha. Y si tú eres de la derecha, vas a menospreciar al de la izquierda. Y si tú eres un progresista, vas a despreciar al conservador. Y si tú eres una persona muy educada, seguramente vas a despreciar al que es menos educado. Y si tú eres una persona muy letrada, al punto de caer en la idolatría, seguramente vamos a menospreciar al que es menos letrado. Y eso es lo que hace la idolatría cuando amamos algo y lo convertimos en un ídolo. Menospreciamos a los que están del otro lado. Acá estamos los buenos, acá estamos los correctos, acá estamos los que vivimos la vida de una forma íntegra. Pero allá están los que se equivocan, los que transgreden las normas. ¿Somos los de acá o somos los de allá?
Siempre están las personas correctas, adecuadas e inteligentes. Y luego están esos otros. Muchas personas hoy día ven a Jesús y el cristianismo como lo veía la gente de Jerusalén, con desprecio, ¿no es cierto? Pero lo cierto, mis queridos amigos y hermanos, es que el cristianismo siempre se trata de Jesús de Nazaret. Nazaret. Es cuando las personas se ven como adecuadas y te dicen, ah, sí, el cristianismo. Yo he pasado por ahí, yo he pasado por esa religión, yo crecí con eso. Pero me he dado cuenta que no es para mí. Eso es desprecio. Estoy bien como estoy. Eso es desprecio. Así me gusta mi vida. Eso es desprecio. Queridos, no imitemos a la gente de Jerusalén. Cuidémonos del orgullo, del prejuicio, de actitudes de menoscabo y de menosprecio de los que no lucen como nosotros. Son actitudes tóxicas en todos los aspectos de la vida. Todo se trata de Jesús de Nazaret. Y lo que quiero decir con esto es que en toda la historia bíblica siempre vemos un patrón. Es decir, que cuando Dios escoge a alguien para obrar a través de él con poder, ¿a quién escoge? Siempre escoge al menos fuerte. Siempre escoge al que la mayoría de la gente ignora. Siempre escoge al menor, al débil. Eso es un patrón en la Biblia. Cuando Dios escoge y ve a estos dos hermanos, a Caín y Abel, ¿a quién escoge? Escoge a Abel. Y cuando le tocó escoger entre Jacob y Esaú, ¿a quién escogió? Escogió a Jacob en lugar de Esaú. Y eligió a David sobre todos sus 11 hermanos mayores. ¿Lo ves? ¿Quién era David? Era el menor. Era el más pequeño, el que se veía más débil, el que todos despreciaban. Otra vez, nunca escogió al mayor, al fuerte. Siempre escogió al menor, al débil. No escoge a lo que el mundo enaltece. Nosotros escogemos lo que el mundo enaltece. Ahí están nuestros dioses y nuestros ídolos. Pero Dios no obra así. Nosotros escogemos lo que el mundo recompensa. Pero la vida cristiana sigue siendo de Nazaret. Sigue siendo de Jesús de Nazaret. Y el versículo 22 dice que Jesús fue el varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, con prodigios, con señales que Dios hizo en medio de ustedes. ¿A través de quién? A través de Él. Tal como ustedes mismos lo saben. Y quiero que ustedes puedan ver esta frase tan importante que Dios lo aprobó. Dios aprobó a Jesús. Dios se complació en Jesús. El corazón de Dios palpitaba, saltaba de alegría cuando Él ve a Jesús. Este es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia. Este es mi Hijo, este es mi Hijo. Cuando estaba mirando a Jesús. Jesús fue un varón, dice el texto bíblico, ¿no? Ahí está, dice que fue un varón, fue plenamente hombre. Y fue plenamente Dios. Plenamente un ser humano. Por eso que hablamos acerca del Dios hecho carne, del Dios encarnado. Y los milagros, los hechos poderosos y todas las señales sobrenaturales que Jesús hizo, ¿quién las hizo? El texto te lo dice, lo hizo Dios. Y a algunas personas en el fondo les encanta a Dios. No les encanta Jesús. Les fascina hablar del Señor, de Dios, pero algo les pasa con Jesús. Y lo que dice el texto es que todo lo que Dios hizo, los milagros, las señales y los hechos sobrenaturales, los hizo Dios por medio de su Hijo. Y el texto te dice que fue un varón confirmado por Dios. No solamente respaldado por Dios, sino que es esto. ¿Qué significa el fondo? Confirmado, aprobado por Dios. Cuando Dios habló por medio de Jesús. Cuando Dios llamó a ciertos hombres y los reclutó para decirles, vengan y síganme, Dios los reclutó por medio de Jesús. Es decir, cuando Dios llama por medio de Jesús. Cuando Dios calmó la tormenta, lo hizo a través de Jesús.
cuando Dios proveyó libertad a un hombre atormentado. ¿Hay aquí algunas almas atormentadas? Cuando Dios liberó a un hombre atormentado, lo hizo a través de Jesús. Y cuando Dios trajo sanidad sobrenatural, lo hizo a través de su Hijo. Cuando Él habla, lo hace a través de Jesús. ¿Lo pueden ver? Todo el poder de Dios, toda la revelación de Dios, todos los milagros sobrenaturales vienen a nuestras vidas a través de la persona de Jesús. ¿Lo pueden ver? Por eso es que todo comienza con Jesús, transita por Jesús y termina con Jesús. Jesús es el A hasta la Z. Todo parte con Él y termina con Él. Por eso es que amamos a Jesús. Por eso es que nos apasiona tanto Jesús. Porque Jesús fue el varón confirmado por Dios y aprobado por Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios está complacido y feliz, no por tu vida, sino que por la vida de su Hijo. Y cuando tú estás unido a Jesús, Dios se complace en ti porque Él se complació en su Hijo. No importa lo capaz que seas, no importa lo experto que seas, o no importa si estás enfrentando problemas con tus fuerzas o si eres más adecuado que otras personas, lo único que importa acá es que Dios está satisfecho no con nosotros, Dios está satisfecho con la vida de su Hijo Jesús. Sin Jesús no hay revelación, no hay poder, no hay comunión, no hay fortaleza, no hay consolación. Porque todo se trata de Él. No hay poder de Dios ni señales sobrenaturales si Jesús no está. Lo voy a poner de otra forma. Todos nuestros fracasos que nos han llevado a dañar a otros. ¿Has dañado a otros este último tiempo? ¿Has herido a otros este último tiempo? ¿Saben por qué sucedió? Porque no hemos dependido del poder de Dios en Cristo. Ni tú, ni yo, ni nadie en este lugar puede vivir la vida cristiana sin el poder sobrenatural de Dios manifestado en la persona de Jesús. Necesitamos el poder de Dios para vivir la vida cristiana. Y ese poder solamente lo podemos recibir y puede venir a nosotros a través de Jesús y el poder de su Espíritu Santo. Les quiero contar una historia real de un niño pequeño. Esta historia me la contaron sus papás, amigos nuestros, hace un par de años atrás. Una pareja de papás jóvenes, como muchos de ustedes, llevaron a su hijo pequeño, menor de 5 años, quizás por ahí por los 4, no recuerdo muy bien la edad. Lo llevaron al jardín infantil. Esto fue en el norte de nuestro país, no les puedo dar el lugar. Su hijo era pequeño y todos los días iban juntos con matrimonio y llevaban a su hijo al jardín, lo dejaban en ese lugar y luego lo iban a buscar. Y esto se repetía semana tras semana. Esa era la rutina, como la de muchos de nosotros. Y un día cuando ellos llegaron al jardín infantil, lo empezaron a buscar. Y lo empezaron a buscar. Y él no estaba. Y empezaron a recorrer las salas y los pasillos y el patio. Y él no estaba. Y cuando tú empiezas a buscar a tu hijo por todas partes, tu hijo pequeño, y él o ella no está ahí, tú piensas lo peor. Gritaban su nombre y no había respuesta. Y en un momento se les ocurrió entrar al baño y abren la puerta y nada. Y escuchan un ruido y abren la puerta y ahí estaba su hijo, arrodillado, llorando, porque sentía miedo, pero él sabía que Dios podía manifestar su poder ahí en su soledad si él oraba a Jesucristo.
Poder de Dios en la intimidad, poder de Dios en la soledad, poder de Dios cuando sientes miedo. No importa si eres pequeño o adulto, nuevo o antiguo, deben saber que el poder de Dios puede ser real para ti en este día, en la persona de Jesucristo. Porque Jesús fue el varón confirmado por Dios y aprobado por milagros, con milagros y manifestaciones poderosas y sobrenaturales. Pero lo segundo que vemos en nuestro relato se refiere no solamente a la vida de Jesús, sino que se refiere a la muerte de Jesús. Y esto es lo que dice el texto, que fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Y ustedes lo mataron por medio de gente malvada, clavándolo en una cruz. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pedro en esta mañana a través del libro de los Hechos son dos cosas. Lo primero que te dice es que Dios fue el autor intelectual de la muerte de Jesús. Diseñadamente así fue. Oye, pero ¿a quién se le ocurrió esta idea? Esta idea se le ocurrió a Dios. Entonces lo que se nos dice es que fue idea de Dios, fue el plan de Dios, a Él se le ocurrió, Él lo pensó, Él lo inventó, Él fue el autor de esto. Oye, pero ¿cómo puede haber una historia tan horrible, de tanta sangre? Bueno, a Dios se le ocurrió esta historia. Él fue su autor, Él fue el escritor de todo esto. La idea brillante de esto, del Evangelio, fue de Dios mismo. Pero no es un Dios, ¿no es cierto?, bipolar, que un día dice una cosa y el otro día dice otra cosa, o que un día tiene una actitud y el otro día tiene otra. No, esta idea del Evangelio fue una idea brillante, fue la idea de un Dios saturado de amor y justicia. Y déjenme explicarle esta idea a través de un ejemplo. No importa en la posición que estés, pensemos por un momento para poder graficar esta idea de este plan de la cruz, de este plan del Evangelio que a Dios se le ocurrió. Piensa por un momento lo que implica ser un papá o una mamá, ¿no es cierto? Cuando vienen los hijos al mundo, ellos vienen en un estado de total, no independencia, sino que vienen en un estado de total dependencia. Y nuestros hijos, cuando van hacia el periodo de la adultez, ellos no serían independientes cuando adultos, si nosotros cuando padres no hubiéramos estado dispuestos a renunciar a nuestra propia independencia por ellos. ¿Logras captar la idea? Es decir, que si tú eres un hijo adulto, tu grado de independencia fue porque tu padre, cuando tú eras pequeño, estuvo dispuesto voluntariamente a sacrificar su dependencia para que tú lograras crecer y madurar en la vida. Lo pongo en términos prácticos. Para que tú hoy día seas un hombre o una mujer independiente, tus padres tuvieron que pasar horas sin dormir, lugares que acompañar y problemas que solucionar por ti. ¿Lo pueden ver? Es un plan de sacrificio y renuncia voluntaria como una expresión de amor. Y asimismo, estamos dispuestos a entrar voluntariamente en la dependencia del otro para que en un momento nuestros hijos puedan llegar a experimentar la libertad que tú tienes. Entonces, naturalmente, ¿qué es lo que hace el padre? El padre idea un plan de sacrificio y renuncia por amor. Ese es su plan. Entrar en nuestra pequeñez, debilidad, sacrificarse para que nosotros podamos ser libres. Y los cristianos libres del pecado. ¿Cuál es el punto? Que el amor que cambia la vida de las personas siempre está marcado por un plan intencionado de sacrificio y de renuncia. Y así es el amor de Dios con nosotros.
Él estuvo dispuesto a experimentar el cansancio, el dolor, la agonía y el sufrimiento para que nosotros en este día podamos experimentar la libertad del pecado. Así es el amor de Dios por ti. La esencia del pecado es cuando nosotros sustituimos a Dios por otras cosas. Mientras que la esencia de la salvación de Dios es cuando Dios nos sustituye a nosotros por Él. Entonces Pedro lo que nos está diciendo esta mañana es que solamente a través de la cruz el plan de Dios se desarrolla y puede dar frutos en nuestras vidas. ¿Te das cuenta? ¿Quieres frutos? ¿Quieres vida? ¿Quieres pasión? ¿Quieres fortaleza? ¿Dominio propio? ¿Valentía en medio del miedo? ¿Coraje en la debilidad? ¿Osadía en medio de estar estancado en la vida? Poder de Dios por medio del Evangelio. Pero el otro aspecto que vemos en el sermón de Pedro es que Dios hace responsable de dos cosas. Básicamente es la misma, de homicidio y de asesinato de su Hijo Jesús, del fondo del Hijo de Dios, ¿no es cierto?, a un grupo mucho más amplio que nos debería dejar a nosotros en esta mañana con un profundo remordimiento en el corazón, versículo 23 y versículo 37. ¿Cuál es el punto? El punto es que los que ejecutaron a Jesús, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Fueron los romanos, ¿cierto? Fueron los soldados romanos. Y quienes lo entregaron a la cruz, ¿quiénes fueron? Fue la élite religiosa. Pero lo que Dios te está revelando a ti y a nosotros en esta mañana es que los responsables materiales de la muerte de Jesús fueron los varones judíos y habitantes de Jerusalén. Es una paradoja. ¿Pero cómo si yo no estaba ahí? ¿Acaso no le clavaron la lanza los romanos? ¿Y acaso no lo entregaron a la élite religiosa? ¿Y tú nos estás acusando a nosotros de homicidio y asesinato? Pero Pedro dice, ustedes lo mataron por medio de hombres inicuos. El apóstol Pedro te está enseñando y nos está enseñando a nosotros en esta mañana es que hasta que no veamos que nuestros pecados le costaron la vida a Jesús, que nosotros somos la causa de su muerte, no nos conmocionaremos profundamente, a menos que no reconozcamos que cada uno de nosotros fuimos los culpables de llevar a Jesús en la cruz. No habrá transformación, no habrá remordimiento, no habrá arrepentimiento y vida en nuestros corazones. Por eso que el gran reformador Martín Lutero dijo lo siguiente: cada uno de nosotros llevamos clavos en nuestros bolsillos. No solamente monedas, sino que clavos. ¿Cuál es el punto y la aplicación para nosotros? Es que nosotros siempre estamos responsabilizando a otros por los errores de la vida. Nosotros nunca asumimos la culpa de las cosas que pasan. No, fue tuya esa mala idea, no la mía. Si no tuviera un jefe tan desconsiderado, no me irritaría tanto. Si lo hubieras pensado antes, esto no hubiera pasado. Si tú hubieras estado con el niño, todo sería distinto. Si tú te esforzaras un poquito más, estaríamos mejor. Pedro te está diciendo que nuestro sedentarismo cristiano y amor por nosotros mismos y nuestro cinismo e hipocresía fue la que llevaron a Jesucristo a la cruz. La realidad es que mis manos, mis queridos, y sus manos están manchadas de sangre. Y si usted y yo hubiéramos estado en ese lugar, hubiéramos tratado con desprecio y llevado a Jesús a la cruz igual que ellos. No seamos como la gente de Jerusalén. No nos desentendamos de nuestro pecado. No le atribuyamos a los demás la culpa que es nuestra. Cuidémonos de esa actitud. Nunca veremos un cambio en nuestras vidas
a menos que veamos que nosotros somos la causa de la muerte de Jesús y de llevarlo a la cruz. Y eso debería causarnos dolor, tristeza, lágrimas, un profundo remordimiento y un arrepentimiento guiado por el Espíritu Santo. Esto nos debería doler. Deberíamos llorar por eso. Y si nuestro corazón no está sintiendo eso, es porque este mensaje se ha normalizado tanto en nuestros corazones que ya no nos causa nada. Y estás en serio peligro. El orgullo y el endurecimiento ha entrado a tu propia vida. Déjame terminar esto con la siguiente historia. Había un hombre llamado Aarón que comenzó a asistir a la iglesia, a una iglesia que estaba en Nuevo México. Este hombre, Aarón, era una figura popular de la radio, dirigía un programa de radio de rock, precisamente en las mañanas, y toda la gente lo conocía, y la gente que escuchaba a Aarón y este programa en la radio empezó a orar por Aarón. Increíble. La gente empezó a orar por este hombre que escuchaba justamente en las mañanas. Y un día Aarón compartió su historia de vida, una historia desgarradora, donde cuenta que no solamente había perdido a su papá, sino que él también había perdido a sus hermanos. Pero Aarón, un día que no conocía a Jesús, empezó a notarse en las palabras de Aarón que él se sentía herido por Dios. No amado, sino que herido por Dios por lo que la vida le había provocado, según él. Él no veía ni sentía el amor de Jesús. Y un día Aarón vino un domingo a la iglesia y el pastor predicó sobre Jesús y sobre el sufrimiento. Y Aarón, al final de la reunión, se acercó al pastor, cubierto de lágrimas. Se veía su dolor. Aarón estaba con su corazón roto, compungido en su corazón. Porque él entendió dos cosas simultáneamente. Aarón había entendido que él era un pecador y que él por mucho tiempo había estado separado del Dios que lo amaba en Cristo. Y entendió en ese día que Dios lo estaba buscando en la persona de Jesús. Y cuando él vio simultáneamente estas dos cosas, Aarón no podía hablar de lo duro que estaba llorando. Y como el pastor entendió profundamente lo que pasaba, simplemente miró a Aarón y le dijo: ¿quieres conocer a Jesús hoy? Y él dijo, sí. Y Aarón empezó a conocer a Jesús. Queridos amigos, no importa cuánto tiempo hayas estado en este lugar, no importa quién seas, ni qué hayas sido en el pasado. Quiero que ustedes puedan conocer a Jesús. Quiero que el Espíritu Santo les dé un remordimiento profundo en el corazón, profundo en nuestros corazones, y veamos humildemente nuestro pecado. Que nuestro pecado llevó a Jesús a la cruz. Y que este mensaje atraviese como una espada de dos filos nuestras almas, como lo hizo con esos oyentes que experimentaron el poder de Dios y del Espíritu Santo en sus corazones y sigan a Jesús, como lo hicieron los primeros discípulos y como lo hizo Aarón. Así que por último, un desafío para la misión. Debemos permitirle a las personas que se acerquen paulatinamente a través de un proceso y de relaciones profundas. Por eso que los invitamos a la comunidad misional. Por eso que armamos desayunos y los invitamos a los cafés y nos juntamos y hacemos deporte y salimos a caminar y nos encanta verlos y conversar con ustedes. Ayuden a sus amigos y oren por ellos para generar un interés creado. Solamente luego de un interés creado, ellos estuvieron dispuestos a escuchar. Prepárense para poder explicar claramente y enteramente el Evangelio en un par de minutos. Necesitamos conocer la Biblia. Necesitamos conocer la evidencia para dar un mensaje claro. Necesitamos realmente conocer dónde se encuentra la gente, los oyentes en el ámbito religioso. Necesitamos saber qué es lo que creen, cuáles son sus posturas, cuáles son las barreras, ¿no es cierto? ¿Cuál es su perspectiva del mundo? Debemos dedicar bastante tiempo a escuchar
para poder ser capaces de responder a las necesidades de la gente de nuestra ciudad. Y por último, crean en este Evangelio y sean llenos del poder del Espíritu Santo para ser hombres y mujeres que muestren a Jesús en toda su gloria, para la alegría de muchos y la bendición de esta ciudad. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.